Revista de prensa en directo América de France 24, ya Rosa Pérez Maceu lista conmigo en el estudio. Rosa, muy buen día, feliz inicio de semana. Comenzamos hoy 4 de julio en Estados Unidos, una sociedad más dividida por todo lo que hemos visto en estos últimos días. Por supuesto, la derogación del aborto, pues lo que ocurrió con el acuerdo que hicieron demócratas y republicanos en cuanto al control de armas, pero todavía, según los demócratas, se queda corto, cambio climático, pandemia. Y así lo ilustra la portada de New Yorker. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Y es que es un caso bien paradójico, podríamos decir, Estados Unidos, donde hay una identidad nacional tan fuerte, pero tanta discrepancia respecto a los valores que tendría que representar este país. Y así lo vemos con esta portada de New Yorker de Chris Ware, que se titula, como bien decías, Casa Dividida. Y vemos una casa en la izquierda que representa pues, la vivienda de alguien más de izquierdas y una casa a la derecha representando el hogar de alguien más de derechas. Vemos, eso sí, algunos rasgos comunes. Por ejemplo, podríamos ver las dos personas con la cara en las pantallas de sus celulares, un rasgo muy transversal de nuestros tiempos. También los dos sentados, eso sí, la persona más de izquierdas en una hamaca, la más de derechas en un columpio. Esto, digamos, un poco un elemento más paródico, pero vamos a fijarnos en otros detalles que sí que denotan más las tendencias políticas opuestas que ha querido representar esta ilustración. Vemos, por ejemplo, en la casa de izquierdas este cartel de Black Lives Matter, y es que, como bien decías, el racismo es una de las fracturas profundas de la sociedad estadounidense. También vemos el cartel en esta misma casa. En esta casa creemos en la ciencia. Recordemos que la gestión de la pandemia, las vacunas, las leyes que obligaban al uso de las mascarillas fueron elementos muy polarizados y politizados. De hecho, en Estados Unidos fue uno de los países donde más se politizó la gestión sanitaria de la pandemia. También vemos el cartel de jardín polinizador, un poco esta conciencia ecologista, la necesidad de tomar acción contra el cambio climático. Sin embargo, vamos a la casa de la derecha, donde vemos que la persona que allí vive va con una gorra roja, que bien podría ser la de Make America Great Again, de los seguidores de Donald Trump. También vemos el cartel, si disfrutas la libertad, agradécele a un veterano, este elogio al ejército, y también la libertad, este concepto en el que caben tantas definiciones, pero que a lo ancho del mundo se ha apropiado bastante la derecha. Por otro lado, también Back the Blue, una campaña para reforzar y apoyar a la policía en relación a sus uniformes azules. Y también vemos ese cartel de Sonría, está siendo grabado, está ante la cámara, este concepto de la seguridad basado en la vigilancia privada, en el que cabe también un poco pues, la postura al respecto de las armas. Y precisamente, Rosa, en esta revista encontramos una opinión de Janine Sig-Gersen que dice: los conservadores de la Corte Suprema han afirmado su poder, pero ¿qué pasa si sus movimientos drásticos que destruyen ciertos derechos constitucionales e inflan otros están destinados a colisionar? Bien, pues lo que defiende este artículo con una ilustración de João Fazenda que también hemos querido señalar porque también es muy simbólica. Vemos cómo la sombra de la Corte Suprema dibuja una cruz cristiana en representación de cómo estas decisiones quizás tienen más que ver con una cierta ideología fundamentalista cristiana. Bien, este artículo, para resumir, dice que Donald Trump, además de un intento de golpe de Estado, también hay que agradecerle que 2022 se convirtiera en un punto de inflexión de la revolución conservadora en la Corte Suprema, y repasa brevemente las decisiones de esta Corte en una semana a finales de junio. Dice: los jueces conservadores afirmaron su poder consolidado al expandir los derechos de porte de armas, demoler el derecho al aborto a nivel federal, recordemos, abrir un agujero en el muro que separa Iglesia y Estado y limitar la posibilidad de combatir el cambio climático. Dice: sea cual sea el futuro de Trump, si finalmente logra presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales o si se abre una investigación judicial contra él, dice, sea como sea, nos quedamos con su corte y el daño que causará para las próximas generaciones. Igual todo apunta a que en 2024 Trump pues, se lanzaría a pues, nuevamente buscar la presidencia de Estados Unidos, como dice usted, pues si no lo impiden, ¿no? Algún fallo judicial o alguna investigación en su contra.
Vamos ahora con el Washington Post, que señala la legitimidad de la Corte Suprema, que está cada vez más en entredicho. Efectivamente, en un artículo que firman 3 periodistas, reportajeado, nos hemos querido fijar en las cifras que da este texto. Dice que tras el fallo del 24 de junio, esta revocación de la sentencia de Roe versus Wade, que protegía el derecho al aborto a nivel federal, digamos, la aprobación de la Corte Suprema cayó 16 puntos. El año pasado esta aprobación era del 60% y tras la filtración, de hecho, de estas deliberaciones por parte de la Corte Suprema, que recordemos filtró Político antes de que fuera oficial, la valoración, la popularidad, la aprobación de este órgano judicial cayó hasta el 44%, siendo los republicanos mucho más favorables a este órgano, lo aprueban en un 71%, mientras los demócratas lo aprueban en un 28%. Vamos ahora con las protestas contra la decisión de revocar el fallo histórico Roe versus Wade en Estados Unidos, y se ha popularizado un dibujo de la viñetista francesa Coco que publicó en Liberación. Efectivamente, como señalamos esta viñeta cuando salió en su momento tras esta filtración de Político a la que nos referíamos, y luego este medio Liberación la usó en su portada cuando cayó finalmente esta revocación el 24 de junio, la hemos querido volver a señalar porque, como decías, se ha popularizado en las protestas contra esta decisión de la Corte Suprema porque, como vamos a ver, es una viñeta a la que no hacen falta añadir palabras, ¿no? Y si te parece, veamos muy rápidamente la explicación de la autora de esta viñeta a por qué dibujó lo que finalmente dibujó. Podemos apreciar en el dibujo que el rojo de la bandera se convierte en la sangre de las mujeres, en su sufrimiento, se derrama y dibuja la bandera de Estados Unidos. Y es con su rastro de sangre que ellas muestran y simbolizan en qué país va a convertirse Estados Unidos para ellas, es decir, dolor y sufrimiento. Y bien, esta sustitución de las estrellas de la bandera por los ganchos, ¿no?, que se usan, claro, un símbolo del aborto clandestino, Raúl. Fuerte viñeta, Rosa, gracias por toda la información. Mañana más revista de prensa. Pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día.